14. Muy bien. Ojalá haya usted alcanzado a escuchar lo que le dije a Gerardo Pérez Muñoz, uno de los divos de México Prioridad y Foro 21. El divo en de Chinango. Uno de ellos, Él lo bautizó así. Uno de ellos. Anda muy agresivo. No. Desde que regresó de su viaje, viene con la Z, pero como de ese grupo. Eso de tener jet particular. Claro. Ayer lo hubiera usted visto. Y mañana nos vamos a Londres. Mi querido Gerardo. Saliendo de aquí. Sí, Oye, nos vamos a Tulum. Bienvenido, pero déjame primero agradecer a nuestros patrocinadores, porque sin ellos ni tú ni nosotros estaríamos disfrutando este esfuerzo. Claro, y el público que nos hace favor de seguir, 10. Y el equipo de producción. 10 personas, sí. Aunque después, en vivo 10, 12, pero después las reproducciones. Aparte de eso, nadie nos ve ni nos oye salvo esos 10 familiares. Sí. Pero lo que aquí se dice, todo mundo lo dice. Tiene repercusiones, repercusiones. Independientemente de reproducciones. Ojalá tuvieran la ética suficiente para dar el crédito a la fuente. Estás pidiendo. Al Pollo Feliz y Arnoldo de la Rocha, muchas gracias. A Mangueras y Conexiones, que por cierto, Gerardo Navarro, el fundador, director de Maco, con más de 4 décadas o 5 quizá en el mercado, estará la próxima semana también aquí. Es así que ayer Elías Sara te dijo, ¿cómo no? Allá en Tecamachalco, ¿quién no conoce a Maco? Sí. No, pero bueno. Por citar un ejemplo, de que cómo es una empresa socialmente responsable y socialmente comprometida. Y de una importancia brutal. Gracias a Alfonso Gómez Quintanar y el Hotel Holiday Inn Finza. Gracias a Weldent, Odontotecnia Avanzada, Sarquís Mena, a Flor de Aloe, Ángel del Castillo, a Plaza Dorada, Blanca Peralta, a Hacienda San José Actipan, Jorge Espina, Publixi, María García, Bimatec, Bimatec, Vicente Aguirre. ¿Y a quién cerramos ayer, señor? La familia Pinzón. Sí, señor. Pinzón. Sí, señor. Próximo patrocinador. Con una de las constructoras relevantes de la localidad se suma. Yo espero que tengamos de aquí al fin de semana todo su material para empezar a publicitarlo. De hecho, ya lo estamos empezando a hacer. Desde ayer. Sí, desde ayer. Así es de que ahí vamos. Poco a poco. Aunque no nos lo crea Gerardo, porque su mirada de escepticismo... Pero también cómo lo recibe usted. Que no desvíe la atención. ¿Cómo que me quita minutos. Exacto. Mi querido Gerardo, ¿cómo estás? Yo bien. Perfecto. Hoy, ¿cuáles son tus magníficas noticias? Fundamentalmente son dos que están interrelacionadas, pero antes sí quisiera aprovechar nada más un minuto para solidarizarme con las madres, particularmente con las madres, esposas, hermanas, buscadoras de gente desaparecida, sus hijos, de sus hermanos, de sus novios, de sus esposos, y obviamente en particular con aquellas madres que dieron una enorme batalla en los años 70, 80, 90 para buscar a sus hijos en el marco de lo que fue la guerra. Doña Rosario, pero Barra de Piedra, las madres de Sinaloa, las madres de Guerrero, en fin, unas mujeres muy valientes y que merecen todo nuestro reconocimiento a ellas, y también aprovechar para enviarles, ojalá lo puedan escuchar o ver, a la familia de las dos reporteras que ayer fueron cobardemente asesinadas en Cozoleacaque, Veracruz, y también a Luis Enrique en Sinaloa. Hay que parar esta masacre. Esa es la pregunta. En contra ¿Cuándo, de los ¿cuándo van a cambiar las cosas en términos? Las imágenes ayer iban en un tipo Chevy, las dos periodistas sentadas. Sí, son desgarradoras. Y el tiro fue en Hacienda. Fueron por ellas. Sí, evidentemente. Y lo que menciona un relator de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que si bien hay una omisión del Estado, la Federación,
hay un núcleo en el país en donde hay una clara colusión de autoridades municipales y en su caso estatales con el narco, crimen con el organizado. narco. Está llenísimo Sí. esto. Y bueno, con esto iniciaríamos y tiene que ver con algo que me parece fundamental que está pasando no solo en nuestro país, en varios países a nivel mundial, pero en nuestro país adquiere una particular relevancia por algo. México es la cuna del maíz y particularmente Puebla en Coscatlán, Sí. que tiene ya más de 10,000 años que se conoce esta gramínea. Pero ¿qué resulta ahora? Resulta que México el año pasado fue el primer importador mundial de Increíble. maíz. Como el petróleo. Hemos Sí. caído, hoy el 40% de nuestra alimentación la importamos. Y eso es gravísimo cuando en una nación te empiezan a controlar la alimentación, cuando un país no es Autosuficiente, claro. Y en Tiene su es- autonomía. Claro, Pierdes. y en ese sentido... Pero además, Gerardo, siendo un país como el nuestro tan inmensamente rico, porque si fuéramos ahorita pobres, lo vamos a ir Ayer de viendo cómo. exportador, hoy somos Sí. importadores. A partir Esas- de los 90 y con el Tratado de Libre Comercio. Pues Ahí también. empezó Parteaguas. claro, a empezar a ser importador de alimentos con el Tratado de Libre Comercio. No es de ahora. Es toda una política global. Por eso tiene y adquiere mayor matiz y un sentido las palabras de este genocida norteamericano que fue secretario de Estado, Henry Kissinger, quien mencionó en americano. los años 70, quien controle los alimentos controlará la gente. Al mundo, claro. Quien controla el petróleo controlará a las naciones y quien controla el dinero controlará el mundo. a la humanidad. Hay toda una política, una geopolítica para Vaya triada maléfica. ¿Mande? Vaya triada. Lo empezaron a planear a partir de la crisis del petróleo. Parece que no tenemos memoria, o bien si la tenemos, no nos importan estos temas. No vemos atrás. No vemos efectivamente, Eso es. que es algo que cuando estudiamos filosofía nos enseñan el método fenomenológico, cómo mirar más allá de lo evidente, de Claro. lo que vemos. Y, por ejemplo, en contrapartida, si bien estamos hoy importando alimentos, a nivel mundial se desperdician año con año 1.300 millones De toneladas. de Sí. alimento. Ojo, cuando hay millones de seres humanos que no tienen que comer. Es como la ropa, prefieren las textileras llevarlas al Quemarlas. desierto de Acatama o tirarlas en el mar antes de que se abaraten los precios. En este punto, déjame más este agregado, cuando uno pasa y ves al indigente o a la persona que no tiene para comer hurgando en los contenedores o en esos botes de basura y ver cómo se comen ese plátano o esa torta dura, es desgarradora la imagen cuando se tiran, ¿cuántas toneladas? A nivel mundial, Sí. 1.300 millones de toneladas. Pero el caso para México no cantamos mal las rancheras, son 20.4 millones de toneladas los que se desperdician al año, o en otro sentido, esto es En México 20 millones de toneladas. 42,000 kilos por minuto. A mí me gustaría hacer un comentario porque yo no lo creía, Gerardo, cuando hace muchos años pues empecé a salir del país, me iba con cierta frecuencia a los Estados Unidos y yo no creía lo que me decían mis amigos. ¿De qué? Dice, es que a determinada hora en donde cambia el menú de desayuno para comida, McDonald's tira toda la comida, todo lo que tienen para despachar en el horario de desayunos y que ya Ya se cambió consumió. a los contenedores. Ay, ay. O sea, yo no lo creía. Y Sí, un un día lo vi horario con para mis tirar. propios ojos y dices, es que Crimen. es un crimen, efectivamente. Y En un restaurante, perdón, para cerrar el comentario, le dije a la señorita,
lléveselo, mire, si gusta llevárselo a su casa, ya no lo quiso mi hija. Dice, no puedo. Le digo, ¿por qué no puede? Se lo prohíben. La gerente, Sí. tenemos que tirarlo. Es por política Por política empresarial. de la... Sí. Acá en Puebla, Sí, no sí, en Estados sí, Unidos. sí. Y bueno, ¿cómo lo vemos? ¿Qué pasa de acuerdo a la encuesta nacional de ingresos y gastos del INEGI, que es una Institución confiable, vaya. Pues, sí, para que no sí. digan que sacan de otros Sí. lados. En México los hogares destinan hoy el 60% de su gasto Su salario, a claro. La alimentación. la alimentación, cuando en términos generales es el 22% No más del 30%. que debe de pasar. Sí. Y bueno, que Eso lo que refleja es un alza de precios incontenible. en contrapartida, ¿qué Como 20 sucede? años no se veía. ¿Qué exportamos? Cerveza, que se lleva miles y miles de litros de agua. Tomate, chiles, pimienta, café, sandía, pepino, aguacate, etcétera, que es un desperdicio de agua. Pero, ¿cuál es el problema central de todo esto? Hoy la guerra Rusia-Ucrania nos pone en esta tesitura. ¿Por qué? Primero porque el primer país productor de trigo es Ucrania. Y el primer productor, uno de los primeros productores de maíz es Rusia. Y a ellos les importamos. Pero además, tiene que ver con los fertilizantes. ¿De dónde importamos los fertilizantes? De Rusia. Y hoy por hoy Rusia tiene prohibido exportar tanto maíz como cereales, como fertilizantes hasta el próximo año. ¿Y el gas? ¿Y el gas? Ese Ojo. lo compramos por, No, pero por aparte. para otras naciones, sobre todo en Europa, Rusia ahorita se cerró. Sí, De no vender las gas. a Europa particularmente. Claro, pues, hablo de Entonces Europa. esto nos mete en un brete sobre la política alimentaria y obviamente para la política del campo. Y esto que les decía de los fertilizantes también liga a este modelo neoliberal. Hay que recordar que en 1992 con Salinas de Gortari se vendió Fertimex. En este tratado se desbarató lo que era Fertimex, se vendieron las plantas y hoy no producimos fertilizante en nuestro país. La pregunta sería mejor, ¿qué producimos hoy? Ahora se reclama por qué no hay medicamentos, por ejemplo. Cuando destruyeron Birmex en los gobiernos de Fox y Felipe Calderón y Peña Nieto, destruyeron Birmex, ¿por qué? Porque el Acuerdo Mundial de Comercio viene una cláusula sobre la propiedad industrial farmacéutica. Entonces a ti no te permiten como país menor producir tus propios fármacos. Sin el permiso de las grandes farmacéuticas. Claro. Y ahí está lo que ha sucedido. Y en ese sentido, ¿qué tienen los fertilizantes? Y que me parece es algo que tampoco hemos puesto en la mesa. El glifosato. ¿Y qué es el glifosato? Este material que se le echa a los fertilizantes y que hace años la Organización Mundial de la Salud ya está considerado fuera por ser altamente cancerígeno. De tal manera que hace 2-3 años el presidente de la República ya metió un decreto. ¿Hablamos de López Obrador? De López Obrador para prohibir hacia el 2024 que haya una prohibición total del glifosato. Y en el 2017 un excelente compañero, es biotecnólogo, de estos científicos, realmente son científicos, pero no charlatanes, pero metido con la gente, sí, trabajando con la gente, se llaman de científicos comprometidos con la sociedad, y la actual directora de CONACYT hicieron una investigación
sobre los trazos del glifosato en el maíz en México. Bueno, el 90% de la tortilla que nosotros comemos como el maíz lo tiene. Si vamos al cine y compramos palomitas lleva glifosato. Las tostadas de llevan glifosato. Entonces tiene un alto impacto en la salud. Y ese impacto en la salud, ¿quién lo absorbe? Lo absorbemos todos a través de los institutos de salud, no las empresas. Por eso hay enorme resistencia también para quitar el glifosato todavía, o la ley Monsanto, que tiene que ver con la siembra de maíz transgénico. Esta ley Monsanto tiene ya muchos años que... Y ya se ganó. Eso es. Finalmente se logró ganar, pero este gen no solamente está en el maíz, está en el algodón, está en el jitomate, está en el aguacate. Entonces lo han ya diversificado, no es solo el maíz. Este compañero que les digo, el biotecnólogo, es Emanuel González Ortega, actualmente es investigador de la Metropolitana Xochimilco, ¿no? Y encontraron el 90% de todo el maíz producido de distintas maneras, que estamos consumiendo maíz transgénico. Pero también empezamos a consumir por la importación carne con hormonas. O sea, ya no tenemos una alimentación realmente sana. Ese es el problema que hay. ¿Así dónde vamos? Que por eso digo que hay que este tipo de temas que no están en la discusión para todos los mexicanos, para todos nosotros. Pero dime, y los que vienen atrás. A ver, una pregunta a ustedes, que aquí han pasado mucho. ¿Quiénes de los dirigentes, militantes políticos está llevando a la mesa eso? Ninguno. Como muchas cosas. Ni presidente, ni político, ni legislador. Como muchas gentes, ¿no? Entonces creo que sí es un problema, un grave problema, que hoy por hoy seamos ya un país importador de alimentos, porque esto nos resta obviamente autonomía y estamos muy lejos de la soberanía alimentaria. Que tanto se pregona. Por eso la lucha de gente como tú, Gerardo, tiene que ser estimulada, reconocida, agradecida y seguirle para adelante, mano. ¿Sabes cuándo se lo van a reconocer? Nunca. No, bueno, mira, recibimos más mentadas. ¿Y amenazas? Amenazas, pero no solamente eso, y hay medios, por eso lo digo, hay medios que nos ningunean. Sí. Tienen la orden, así lo puedo decir, de que cuando yo hago una declaración no se me saque, no se ponga mi nombre. Una coma, una coma. No, que no se mencione mi nombre, mucho menos una foto. Sí. Pero son medios democráticos y de izquierda. Claro. Pues nosotros no somos un medio democrático, mi querido Gerardo. Por eso, pero ahí está. Por eso vengo acá. Entonces te lo tenemos que agradecer. Aunque no le guste. Es lo menos que puedes hacer. No, usted sí que lo debe de agradecer. Oye, y por eso te das esos lujos de las poses de divo. Mira nada más. Yo no sé qué le. El divo de Juárez. ¿Qué le dieron? El divo de Huauchinango. Desde que regresó con la Z. El divo de Huauchinango, mano. Y bueno, esto cerrándolo, tiene también, en términos de lo que queremos de la soberanía alimentaria, tiene que ver con dos cosas también centrales que deben de estar en la discusión pública. Una nueva ley general de aguas, en donde ya a las grandes empresas agroindustriales, se les tiene que acotar, Azúcar, Nevacho, Lala, etcétera, Coca-Cola. La Coca-Cola en Chiapas se lleva el 80% del agua, nada más en Chiapas. Por una parte, tengo el dato, para no fallarle a la memoria, tengo el dato de cuánto
se le da a la Volkswagen porque Y a ellos Audi. tienen pozos súper profundos. Entonces es muy difícil, era muy difícil Calcular. conseguir el dato. Lo tenían Interno, como, cerrado. como una cuestión casi de seguridad nacional. Lo que sí se sabe es que cada carro en la Volkswagen se lleva entre 400 a 600 mil litros de agua. Calculen Por unidad. calculen cuánto se exporta, más de 800 mil. Hombre, Calculen nada más No, cuánto se pierde la lleva. proporción Y de... lo otro tiene que ver con la ley de la industria eléctrica, particularmente en que pequeños propietarios, ejidos, cooperativas agrarias y comunidades pequeñas puedan ser gestoras y productoras de su propia electricidad para nutrir a los pozos de riego, como pasa en Tecamachalco con algunas comunidades y con algunos ejidos. Entonces, Pero Muñoz, antes que se nos acabe el tiempo, nos liga. estuvo usted con Eric Toussaint la semana pasada que vino a El este día foro viernes. de deuda pública. Resúmanos a qué conclusiones llegaron, qué síntesis hubo de este encuentro, que igual lo busqué en la prensa, no. y si sabes contar, cero. Creo que solamente dos. Díganos, ¿Cuáles? ¿a qué conclusiones se llegó con Eric Toussaint? Uno de ellos ahorita, el Ciudadano, que lo publicó ayer Cara Castillo, y otro que no recuerdo. ¿A qué se llegó? Bueno, el fortalecer el comité estatal para la pensión de las deudas públicas y ligarse con la promotora nacional en esta lucha por la suspensión de las deudas públicas. Y no fue solamente Eric, es impresionante el trabajo que expuso ahí el compañero Héctor Torres, que si bien teníamos una idea porque así viene en el PEP 2022, de que íbamos a pagar 792 mil millones de pesos nada más de intereses de la deuda, con otro tipo de deudas sube a cerca de 900 mil millones de pesos, nada más por año. Pero en total vamos a pagar 1.7 billones de pesos si le sumas Pemex, Comisión Federal, carreteras, industria azucarera, Fobaproa, etcétera. 2, luchar por la cancelación total y absoluta del fraude del siglo, llamado así el fraude del siglo, que es el Fobaproa. La proyección del pago del Fobaproa es hacia el año 2070 al ritmo que vamos, que ya no vamos a vivir, por lo menos yo. Muchos de los estamos acá, o varios. Y que bueno, en realidad las deudas públicas, interna o externa, las que están en dólares o en pesos, solo han beneficiado a los vampiros modernos llamados bancos, y que debemos de luchar en contra del sistema financiero internacional. Es un monstruo de 1000 cabezas que le preguntaba a Eric Toussaint que si no era una utopía el tener esa esperanza de que se eche abajo esa deuda del Fobaproa, que no tenemos por qué pagarla. No, hay un dato bien interesante que no te lo mencionó Eric, pero bueno, viene a colación. No tuvo la repercusión que tuvo Ecuador y otros. Resulta que un violinista, un maestro de escuela de música en Islandia, se puso a tocar frente al Palacio Presidencial en Islandia. ¿Por qué? Porque Islandia iba a ser vendida a los bancos, literalmente vendida. Y a llamar a la gente en contra del pago de la deuda en Islandia. Y resulta que lo logró. Y Islandia recuperó su autonomía y su soberanía nacional. No es una utopía. A la gente que andamos en esto, comprometida, queriendo transformar la sociedad y demás, regularmente y en términos generales a la sociedad se nos dice que no
es posible, que mejor hay que adaptarse, que No es cierto, ¿no? Sí es posible, lo mostró Ecuador, lo han mostrado otros países como Islandia, se logró una mejor renegociación en Grecia con todo. Pero a ver, Pérez Muñoz, con gobiernos priistas llegamos a esta deuda, con gobiernos panistas seguimos igual, y con el primer gobierno de izquierda, que es Morena, ni los ve, ni los oye, y tiene otros datos. Entonces, ¿quién hará esa hombrada? Acá en Puebla, el gobierno de Barbosa y sus diputados candidatos dijeron, vamos a echar abajo lo del agua. Hay una cuestión lógica, es una cuestión de correlación de fuerzas. Y nosotros no le estamos apostando a los diputados, senadores, o no, ellos andan ya en otra pista, andan en la pista del 24 a ver quién agarra hueso. Exacto. No, es cómo fortaleces este movimiento. Sí puedo dar un dato. Hoy Eric estuvo en la Universidad de la Ciudad de México, en Tezonco. Pasado mañana va a estar en Yucatán y cierra en Quintana Roo. Nunca se había hecho una gira nacional teniendo en el centro el debate de las deudas públicas. Ojalá. Es un principio. Ojalá. No ojalá, nos pidan ojalá. También que corramos, es que dices, es de tantos miles de millones de pesos. Titánica la lucha que se hace, que a veces se visualiza como eso, como una utopía, el que, pues a pesar de... Pero eso es lo que nos guía, la utopía, de que es factible, es posible, y somos bien pinches necios. Ya no nos van a sacar. Yo ya te conozco, así que no tienes por qué recalcar ese calificativo. Ya saben quién. Y bueno, esto sigue, esto continúa, y próximamente vamos a hacer una concentración frente a la Cámara de Diputados Federal. Ojalá. Gracias, Gerardo. Gracias a ustedes. Nos vemos con las miradas críticas nuevamente el próximo martes a las 6:30 de la tarde. Racanos. Sí. Gracias, tocayo. ¿Con qué voz se los dice tan melodioso? Sí, como, ya vete. Sí, no. Bueno, ya terminaste. No. Comes y te vas. A ver, lo que pasa es que ya está aquí Daniela Pérez, que nos va a platicar de un tema interesantísimo también, porque tiene que ver con los grupos vulnerables, las madres solteras embarazadas, además, y abandonadas. Vamos a corte. ¿Por quién? No se vaya. Las ofertas de verano llegaron a Plaza Dorada. Ven con tu familia y vive una experiencia única. Aprovecha los descuentos que tenemos en todas nuestras marcas. Anticipa tus compras, disfruta de nuestra gran variedad de negocios comerciales y consiente a toda la familia. Recuerda que por ti y por todos los que queremos, seguimos con los protocolos de sanidad para que disfrutes de un espacio completamente seguro y sanitizado. Las mejores ofertas de verano las encuentras en Plaza Dorada. Plaza Dorada. Flor de Aloe es una empresa mexicana, fundada en el año 2000, que fabrica bebidas y pulpas de diferentes frutas y verduras. Entre ellos, se especializa en productos a base de aloe vera para el cuidado de su salud, porque en Flor de Aloe convertimos su salud en prosperidad.